Imago Urbis, un programa de radio dedicado a la vida en las ciudades. Para analizar, comprender y disfrutar más y mejor de la más contradictoria y maravillosa creación colectiva de la humanidad, la ciudad. ...60 minutos de cultura, política, economía de las ciudades, de Argentina y del resto del mundo. Entrevistas a especialistas para conocer las últimas tendencias urbanas en tecnología, gobierno y gestión de las ciudades. Historias curiosas, bizarras, épicas, increíbles que suceden en los barrios de cada ciudad. El fútbol, la literatura, el cine, la gastronomía, todos abordados de las particularidades de las ciudades donde se las practica. Imago Urbis, todos los lunes de las 18 horas, por Radio Nueva Fuerza, con la conducción y producción de un servidor, Gabriel Fernández Gasalla. Porque todo lo que es urbano nos interesa. Oh, that city music. Oh, that city sound. Oh, that city music. Oh, it's coming right. City music. Oh, that city sound. Oh, how you pulled in my heartstrings and oh, let's go downtown. Hola, buenas tardes. El primer programa de Imago Urbis aquí en esta casa que ya nos ha albergado en alguna otra ocasión, Radio de Nueva Fuerza, con la operación técnica de Fernando Fabili, quienes habla Gabriel Fernández Gasalla, como decíamos en la presentación, recreando este Imago Urbis en esta versión radial, donde también, como decíamos en la presentación, vamos a abordar todo aquello que tanto nos interesa, que es tan particular, tan fantástico, que es la vida en las ciudades, ¿no? Abordados desde múltiples perspectivas, miradas, con opiniones diversas, pero esa es la intención. Imago Urbis, creo yo, a veces plantearse definiciones muy tajantes pueden tener sus complicaciones, ¿no? Pero me animo a decir entonces que Imago Urbis debe ser uno de los pocos, o quizás el único, programa de la radiofonía argentina pensado y lanzado al éter con la intención de analizar, de estudiar, de comprender, de disfrutar, de admirar las ciudades en todas sus dimensiones. Y bueno, para dar comienzo entonces a este viaje imaginario a través de las ciudades, como os decíamos también en la presentación, vamos a contar con muchas opiniones calificadas de especialistas que conocen muy bien todo este métier del pensamiento de las ciudades. Nuestra primera entrevistada de este ciclo es Carolina Cachú, una docente, investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, que forma parte, ha sido fundadora, es un miembro que le dedica muchas horas, mucho tiempo a la organización de RECIA, que es la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina.
Y apelamos a Carolina porque es una conocedora de este mundo de las ciudades inteligentes, de todas las nuevas tendencias alrededor de este concepto tan particular, que también es conocido por la expresión en inglés, Smart Cities. Y bueno, el interrogante que estaba por detrás de este primer encuentro con Carolina, seguramente vamos a tener una segunda parte en próximos programas, era preguntarnos si esto se trataba de una nueva utopía en estos tiempos de tecnologías, de inteligencias artificiales, de aplicación del conocimiento, entre otras cosas, al gobierno y gestión de las ciudades. Entonces, en esta entrevista, este encuentro tan ameno que tuvimos con Carolina durante la semana, le preguntamos qué es una ciudad inteligente y por qué se habla tanto de ella en estos tiempos. Muy buenas tardes, Gabriel. Un placer poder estar en tu primer programa de Imago Urbis. Y bueno, bienvenido a este nuevo ciclo que nos invita a repensar las ciudades. Un poco atendiendo a tu primera pregunta con respecto al origen de las ciudades inteligentes, por qué es que estamos hablando todo el tiempo de este nuevo modelo de ciudad, de este nuevo paradigma de ciudad, y qué podemos entender por una ciudad inteligente. Yo creo que un enfoque interesante para poder entender el origen de este nuevo modelo de ciudad es poder entenderlo como resultado de una multiplicidad de factores. La idea de ciudad inteligente no responde a un único factor, sino que es, consecuencia de una multiplicidad de sucesos que se fueron dando, en estos últimos años, que en primer lugar tiene que ver con el fuerte proceso de urbanización que se fue dando a nivel global, que tiene que ver con esta tendencia a los procesos migratorios que se van dando en las distintas ciudades, que tiene lugar, desde la segunda mitad del siglo XX a esta parte, donde, aparecen más cantidad de ciudades y ciudades cada vez más grandes, ciudades que van recibiendo cada vez más cantidad de habitantes, y con estimaciones que indican que, una tendencia a una mayor aglomeración urbana a futuro, donde hay estimaciones a 2050 que ya nos están indicando que alrededor del 75% de la población va a estar residiendo en ciudades, y este fenómeno en América Latina se hace todavía más evidente, por lo que, estas tendencias de aglomeración urbana lo que hacen es, presentarle una serie de retos a las ciudades. Las ciudades tienen que empezar a planificarse de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más estratégica, en plazos de tiempo que comienzan a ser cada vez más cortos. Y entonces, aparecen fuertes desafíos en las ciudades en términos de planificación urbana, en términos de gestión de recursos, de movilidad, de transporte, de seguridad, donde las ciudades necesitan ser innovadoras. Entonces, ese es uno de los fenómenos que explica, por qué las ciudades tienen que empezar a pensarse desde un nuevo modelo de ciudad, que tiene que ver, que está íntimamente ligado con el modelo de ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerse evidentes la fuerte injerencia y la relevancia que comienzan a tener determinadas tecnologías y determinados procesos innovadores para dar respuesta a esos cambios y a esos desafíos que comienzan a tener las ciudades ante el proceso de aglomeración urbana. Por otro lado, hay, un fuerte proceso de revolución digital que se conoce como Revolución Digital 4.0, que atraviesa a distintas instituciones, a distintas organizaciones, tanto del sector público como privado, que mediante la implementación, de tecnologías exponenciales comienzan a sufrir fuertes transformaciones en sus procesos.
y que esto también, digamos, atraviesa, bueno, la forma en que opera la ciudad, la forma en que la ciudad da respuesta a sus distintos agentes territoriales. Y por otro lado, adquiere relevancia algunas dinámicas específicas muy particulares de este siglo que tienen que ver con dinámicas socioeconómicas bajo cánones colaborativos, ¿sí? Que comienzan a ser evidentes y que comienzan a tener una fuerte presencia, sobre todo en lo que es la economía urbana de la ciudad, ¿sí? Comienza a reconfigurarse un poco, bueno, nuevas dinámicas de economía urbana que comienzan a moverse a través de nuevos modelos de negocio que son propios de la economía colaborativa o la economía de las plataformas. Entonces, un poco, digamos, este conjunto de fenómenos y de cambios nos permiten, digamos, pensar a la ciudad bajo un nuevo modelo que es el modelo de ciudad inteligente. Entonces, un poco para poder, bueno, configurar un concepto de ciudad inteligente. Hay muchísimas definiciones, hay muchos conceptos de ciudad inteligente, pero yo creo que hay algunos lineamientos que no debieran perderse, que son básicos para poder entender a la ciudad, para poder entender, bueno, cómo se constituye una ciudad en tanto inteligente, ¿no? Yo creo que es un enfoque interesante es primero pensar a las tecnologías y a los procesos de innovación como herramientas y como medios estratégicos que van a permitir, bueno, cumplir con determinados objetivos que tenga la ciudad en función de sus intereses, de sus recursos y de las características propias de la ciudad, ¿no? Siempre la tecnología como medio y no como fin. Yo creo que esta es la clave para empezar a entender el concepto de ciudad inteligente. En segundo lugar, pensar al ciudadano como epicentro de la estrategia de gestión de la ciudad. Todas las iniciativas y todos los proyectos de ciudad inteligente debieran tener como objetivo de fondo optimizar la experiencia urbana digital del ciudadano. Yo creo que es, siempre el objetivo de fondo, no perder de vista, bueno, el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano, ¿sí? Que es quien en definitiva hace la ciudad y, digamos, vive la ciudad y es, digamos, quien hace uso de las tecnologías que están implementadas en la ciudad. Por otro lado, yo creo que una cuestión interesante también para poder entender a la ciudad inteligente tiene que ver con la idea de una gobernanza redárquica, de cómo se gestiona la ciudad, cuáles son los distintos actores que comienzan a tener injerencia en lo que es la gestión de la ciudad y cuál es el rol de cada uno de los agentes. En este sentido, yo creo que es importante tener en cuenta un enfoque de gobernanza abierta, de gobernanza distribuida entre distintos agentes, de manera fuertemente horizontal y descentralizada, una gobernanza pensada, digamos, en términos ecosistémicos, ¿sí? Implicando a una multiplicidad de agentes. Agentes que van a estar representados por la ciudadanía, por el sector privado, por los emprendedores, por el tercer sector, por la academia, por instituciones de la sociedad civil. Y una cuestión interesante también que viene teniendo injerencia en estos últimos años respecto al concepto de ciudad inteligente tiene que ver con la manera en que se diseñan las políticas públicas o las políticas urbanas. Y en este sentido, la tendencia que se viene observando a partir de la implementación de tecnologías exponenciales, de ciertas tecnologías específicas, estoy hablando básicamente de lo que es la tecnología Big Data, esta tecnología que nos permite, capturar datos, procesarlos y convertirlos en información para la toma de decisiones, que va fuertemente articulada con lo que es la Internet de las cosas, con la sensorización que tiene el territorio, que tiene la ciudad para poder capturar esos datos, y también fuertemente articulado con lo que es la inteligencia artificial, que vendría a ser como la potenciación de la tecnología Big Data, que nos va a permitir, procesar los datos de manera fuertemente articulada con lo que es la tecnología Big Data. Estas tres tecnologías fuertemente articuladas nos van a dar
un marco para poder rediseñar la política pública, la política urbana, y nos va a dar, digamos, el espacio para poder empezar a pensar a la política urbana basada fuertemente en la evidencia. Es decir, comienza a tener una fuerte injerencia el diseño de políticas urbanas basadas en los datos que se van obteniendo todo el tiempo, casi en tiempo real, desde el territorio y desde las mismas necesidades que van surgiendo desde la ciudadanía y desde los distintos agentes territoriales. Entonces, digamos, me parece que este conjunto de puntos y de lineamientos básicos que comienzan a configurar este nuevo modelo de ciudad nos permiten entender, de qué manera funciona la ciudad, cuáles son los distintos elementos que componen morfológicamente a la ciudad inteligente a partir del origen de este nuevo modelo de ciudad. Vamos a escuchar un poco de música relacionada justamente con las ciudades. Siempre vamos a estar escuchando música que tiene que ver justamente con nuestro objeto de este programa, que son las ciudades. Y para este primer recreo musical elegimos un clásico de Django Reinhardt, Swing de París. Bien, aquí en Imago Urbis, en este programa inaugural, en la conducción quienes habla, Gabriel Fernández Gasalla, en la operación técnica Fernando Favilli, aquí en Radio Nueva Fuerza. Y seguimos con la segunda parte de esta entrevista a Carolina Cachut, que es una investigadora, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, que es parte de una red muy importante, que es justamente una red dedicada al estudio, a la promoción, divulgación de proyectos, de acciones gubernamentales de ciudades inteligentes en la Argentina, RECIA, Red de Ciudades Inteligentes de Argentina. Y en esta segunda pregunta que hacíamos a Carolina Cachut durante esta semana, nos interrogábamos acerca de si cualquier ciudad o municipio puede hacer o puede constituirse una ciudad inteligente. Y esto es lo que nos respondía Carolina Cachut. ¿Qué ciudades son susceptibles de ser ciudad inteligente? Yo diría que toda ciudad que quiera hacerlo, que tenga, digamos, básicamente el objetivo de querer empezar a transitar el sendero de lo que es el modelo de ciudad inteligente. ¿Cuáles son los elementos necesarios para eso? Fundamentalmente, yo diría en una primera etapa son dos elementos básicos. Primero, voluntad política. Tiene que haber una intendencia, un municipio que realmente esté plenamente decidido a poder empezar a transitar y empezar a configurar distintas iniciativas y distintos proyectos en consonancia con el modelo de ciudad inteligente. Y por otro lado, tiene que haber un fuerte compromiso por parte de los distintos agentes de la ciudad. ¿Y a qué me refiero con agentes? Básicamente, digamos, están representados por la ciudadanía y por, digamos, el sector privado y tercer sector, que también son agentes que tienen una fuerte injerencia en lo que es la gestión de la ciudad y en cómo se piensa la ciudad. Yo creo que son dos componentes básicos que, son los que impulsan el modelo de ciudad inteligente en una primera etapa. Son elementos que van a empezar, a configurar el escenario y la plataforma desde la cual, se empiezan a pensar distintas iniciativas y distintas proyecciones de ciudad inteligente. Por supuesto que tiene que ver, las distintas
políticas que se comiencen a implementar en referencia al modelo de ciudad inteligente va a tener que ver muchísimo con el tipo de ciudad de que se trate, ¿sí? No todas las ciudades son iguales, no todas las ciudades tienen las mismas características, ni las mismas necesidades, ni los mismos recursos. Las distintas políticas e iniciativas que se implementen van a estar fuertemente determinadas por, bueno, qué es lo que necesita la ciudad, cuáles son las problemáticas más urgentes que necesita resolver la ciudad, cuál es el grado de madurez de la ciudad en cuanto a implementación de tecnología o en cuanto a asimilación de distintas tecnologías. Hay ciudades que digamos están en distintos niveles, están digamos en un nivel más elevado que otras con respecto a no solamente con respecto a la infraestructura tecnológica, sino también con respecto a la capacidad de uso y asimilación que tiene de distintas tecnologías. Entonces, digamos, yo creo que es un modelo, el modelo de ciudad inteligente es perfectamente orgánico y flexible, que se adapta, digamos, a las necesidades de cada ciudad, que presenta, digamos, no hay un único modelo, hay tantos modelos de ciudad inteligente como, digamos, necesidades urbanas existan. Me parece que ahí la clave siempre está en poder generar la sinergia y la simbiosis adecuada entre los distintos agentes que conforman la ciudad, que tienen, digamos, injerencia en lo que es la gestión de la ciudad, para poder generar, bueno, soluciones innovadoras, iniciativas innovadoras que ayuden y que contribuyan y que impulsen a la resolución de las distintas problemáticas que presente cada una de las ciudades. Aquí concluye esta primera parte de la entrevista con Carolina Cachut, integrante de la RECIA, la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina. También es docente, investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Y en futuros programas nos quedan algunas cuestiones a tratar, ejemplos de ciudades de Argentina y del resto del mundo, qué particularidades tienen esos ejemplos, en qué ámbitos se han aplicado estos criterios de la ciudad inteligente, pero para empezar ya conocemos un poco más acerca de las ciudades inteligentes, de la expresión en inglés Smart Cities, y a poquito nos vamos forjando una propia opinión respecto a este modelo de gobierno, de gestión, a este enfoque de gobierno y de gestión de las ciudades. Y bueno, no será, como les decía, no es la primera vez que vamos a hablar con Carolina, va a haber una segunda parte, muy probablemente el próximo programa, para rematar la cuestión de las ciudades inteligentes. Y en este programa también vamos a conmemorar efemérides, pero efemérides desde una perspectiva urbana. Veamos, ¿cómo es eso? Por ejemplo, un 6 de noviembre de 1970 nacía Ethan Hawke, el gran actor norteamericano, que nació, pasó sus primeros años en Austin, Texas, la ciudad tejana, una ciudad muy particular que poco tiene que ver con la mirada prejuiciosa a veces que se tiene acerca de las ciudades tejanas, ¿no? Es una ciudad universitaria, con mucha tecnología, con mucho desarrollo, como es un polo tecnológico, aprovechando justamente esas características de ciudad universitaria. Austin, ahí nacía Ethan Hawke. Un 6 de noviembre de 1965 nacía el músico, poeta, historiador argentino Gabo Ferro. Lamentablemente falleció hace 3 años, en plena pandemia, muy creativo. La voz, el líder de Porco, una gran banda que se movió en los ambientes unders, pero muy bueno, con mucho talento. Después de un tiempo que se dedicó a la historia, Gabo recuperó su métier como músico y bueno, falleció, como les decíamos, pero él había nacido en Mataderos, en la República de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. El 6 de noviembre de 1946, hablando de actores, en este caso una actriz, la gran Sally Field, ganadora de 2 Oscars,
una de las pocas actrices que ha ganado 2 Oscars, en la celebérrima película Norma Rae, que demuestra ella como una sindicalista muy activa, muy combativa, y es Sally Field, una californiana nacida en Pasadena. Dejamos de lado los nacimientos y vamos lamentablemente a recordar un fallecimiento en 1970 de don Agustín Lara, el gran actor, músico, cantante mexicano, nacido en Tlacotalpan, Veracruz. Ahí fue donde nació Agustín Lara. Él fallece después en el Distrito Federal de México. Tlacotalpan, en Veracruz, la zona donde se hacen unos tamales de cazuela. Allá algún día hablaremos de gastronomía y ciudades. Es una sección que tenemos programada aquí en Imago Urbis. Y por último, en 1988, nace la gran actriz Emma Stone, ganadora de un Oscar. Seguramente la conozcan, la recuerden por ser una de las protagonistas de La La Land. Ahí recibió su Oscar. Y ella nació, es de Arizona, del estado de Arizona, en una localidad que se llama Scottsdale. Bueno, estas son nuestras efemérides urbanas y vamos a escuchar un poco de música. En este caso, siguiendo con el gran Django Reinhardt y un barrio muy característico de la hermosa París, de la ciudad luz, Montmartre. Bueno, nos acompañó hasta hace un instante Django Reinhardt, Montmartre, de este mago de la guitarra, un verdadero fenómeno de Gypsy Jazz. Y una de las secciones de Imago Urbis, que yo creo que por cierta predilección por el deporte del fútbol aquí tenemos, nos va a acompañar asiduamente, va a estar presente en todos los programas de Imago Urbis, en la mayoría de ellos, que es Ciudades y Fútbol. Y siempre vamos a presentar algún equipo de fútbol que está muy vinculado a la idiosincrasia de una ciudad, que se identifica con una ciudad, o uno de esos equipos de fútbol, tal vez hay varios que se identifican con esa ciudad. Y bueno, la actualidad obliga, casi impone, en este caso referirse al Fluminense y a Río de Janeiro, ¿no? El sábado pasado se disputó la final de la Copa Libertadores, donde el equipo carioca se llevó por primera vez, curiosamente, a pesar de ser uno de los equipos grandes de Brasil y uno de los 4 más importantes de Río de Janeiro, por primera vez la Copa Libertadores frente a Boca Juniors, que hizo un mismísimo papel y la disputó hasta último momento con mucha hidalguía. Bueno, Fluminense es un equipo muy especial de Río de Janeiro. Fue fundado en 1902 por un tal Oscar Cox, un brasileño de origen británico. Su padre era fue cónsul en algunos países de América Latina. Él era fundamentalmente un cultor del remo. Le gustaba el remo a don Oscar Cox y es uno de los pioneros de la introducción del fútbol en Brasil. El Fluminense se llama así justamente porque evoca la palabra latina flumen, ¿no? El río. Y es un club nacido y afincado en un barrio muy bonito de Río de Janeiro, que es el barrio de Laranjeiras, el barrio de los Naranjos. Un barrio de clase alta, digamos hoy de clase media alta, y donde estaba su estadio original, el estadio de Laranjeiras, que fue el escenario de buena parte de los partidos de la selección de Brasil en los primeros años del fútbol brasilero, en los primeros años de la historia del fútbol brasilero. Fluminense ganó su primer campeonato estadual, el campeonato carioca, en 1906, a 4 años de haber sido fundado. Y es, como decíamos, uno de los 4 grandes de Río de Janeiro, junto con Flamengo, Botafogo y Vasco da Gama. Y en las estadísticas de hinchas, de torcedores brasileros, y en cuanto a títulos y demás, se ubica entre los 12 grandes del fútbol de Brasil. Algunas anécdotas relacionadas con el origen del Fluminense, de este equipo de fútbol, esta institución deportiva de Río de Janeiro. Como decíamos, es un club bastante identificado en sus orígenes, eso ha cambiado sustancialmente, con la aristocracia carioca, un club elitista, de la aristocracia blanca de Río.
Y en 1914, un jugador de fútbol del Fluminense, el mulato Carlos Alberto, se cubrió el rostro a modo de, quizás de protesta, con un polvo blanco, esos polvos cosméticos para el rostro, y de esa forma ocultar el color de su piel. Por eso mismo hoy se habrá visto esto en el partido del sábado, algunas banderas que se llaman po de arroz, ¿no? Polvo de arroz, que es una forma de identificar al Fluminense también. Y hoy ese polvo de arroz continúa la tradición lanzando cortinas de polvo blanco durante el partido o al comienzo del partido por parte de los hinchas, los torcedores del Flu. Es una característica muy típica de la torcida del Fluminense. Y el jugador con más partidos en Fluminense, un arquero, Castillo, Carlos José Castillo, bicampeón del mundo con la selección de Brasil, es el jugador que más partidos jugó, como decíamos, 697 partidos en 12 años como arquero del Fluminense. Era un especialista en atajar penales, una especie de Chiquito Romero de la época, daltónico, una particularidad, teniendo en cuenta para un arquero algo que podía ser un obstáculo, lo superó. Y vean esto, que lo que es el amor por el fútbol, ¿no? Y lo que puede llegar a ser un arquero, ¿no? Por defender los colores de su club. En el año 1957, Castillo se fracturó el dedo meñique de la mano izquierda. En esa época no se usaban guantes, los arqueros todavía no usaban guantes, recién esto sucedió en la década de los 70, y el pelotazo le rompió el dedo meñique. El diagnóstico de los médicos del Fluminense determinaron que tenía para 2 meses sin jugar. Y Castillo pidió que le cortaran el dedo meñique para volver rápidamente al arco. Y así fue, le amputaron el dedo meñique y volvió a jugar a los pocos días. A Castillo, este arquero emblemático, esta figura, este prócer del Fluminense, tiene una estatua en la sede del Flu, en el barrio de Laranjeiras, con una placa que dice: transpirar la camiseta, derramar lágrimas y dar sangre por Fluminense, muchos lo han hecho. Sacrificar un pedazo del propio cuerpo, solo uno, Castillo. Bueno, un emblema de este equipo del Fluminense, que es el ganador, el digno ganador de la Copa Libertadores de América de esta edición 2023. Vamos al noticiero urbano de Imago Urbis, con algunas noticias que tienen que ver con las ciudades en estos tiempos, en distintos lugares del planeta. Miami ha sido reconocida como una de las 5 ciudades con mejores vistas de Estados Unidos. Una investigación de We Don't Know, una consultora, resalta a la ciudad de Florida por sus impresionantes paisajes urbanos, superando otras 450 ciudades en el país. En un país tan vasto y diverso como Estados Unidos, donde cada ciudad compite por su singularidad y atractivo, Miami ha logrado destacar de una manera especial. Según este estudio de We Don't Know, un reconocido sitio web de análisis urbanístico, esta ciudad de Florida ha sido reconocida como la que ofrece las vistas más impresionantes de toda la nación. La investigación de We Don't Know, que abarca 450 ciudades estadounidenses, otorgó a Miami una puntuación de 71,65, posicionándola en el primer lugar del ranking. Este reconocimiento solo se basa en las panorámicas naturales que la ciudad ofrece, sino que también en la infraestructura, servicios que permiten a los visitantes y residentes disfrutar de estas vistas.
Estas son las 3 ciudades de España con las mejores luces de Navidad para visitar. Cada año se superan con millones de luces LED que llenan las calles y monumentos, árboles de Navidad, gigantes actividades. Una característica de muchas ciudades, ¿no? Que se preparan para la Navidad y atraer de esa forma, con iluminados, con luminarias y con ornamentos, la ciudad, ¿no? Que la hace mucho más atractiva. Dice aquí, en esta nota de Decor, solo 3, dice, difícil selección, porque cada vez hay más furor LED en cada ciudad y en cada pueblo, en algo que parece una escalada luminosa para ver qué ayuntamiento está más entregado a la causa navideña y convertirse en una de las mejores ciudades de España para disfrutar la Navidad. Si es cierto que engalanar las ciudades para estas fechas se han convertido en un reclamo, belenes, actividades, cabalgatas y por supuesto la iluminación de Navidad son los haces con los que atraer la atención de la gente y los locales y turistas, para que se paseen por el centro y hagan de paso sus compras, visiten los mercadillos navideños y descansen en los restaurantes. Si eres una persona apasionada de la iluminación de Navidad y quieres conocer las mejores ciudades del mundo para visitar en Navidad, puedes empezar por estas 3. La primera es Vigo, la ciudad gallega, sobre la costa gallega, en Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, una ciudad que se ha preparado, que ha competido durante años con Badalona, en Barcelona, y un pueblito en la costa cantábrica que se llama Cartes. Bueno, todo esto comienza el 19 de noviembre, si quieren ir por Vigo, y el 19 de noviembre van a andar por ahí, seguramente ya la van a encontrar iluminada. La segunda ciudad, de acuerdo a este ranking, es Madrid, también. El encendido oficial es el 23 de noviembre, ese día se ilumina la ciudad, esperando la Navidad, toda la ciudad iluminada, la muy bella ciudad de Madrid. Y en tercer lugar, la ciudad de Málaga. Dice, la web de viajes European West Destination ha incluido a Málaga como una de las ciudades europeas con uno de los lugares de Europa con mejor iluminación navideña, seguida de Madrid. Acá le disputa el segundo lugar a Madrid. Entonces, ¿cuándo comienza esto? Si tienen planeado ir a España en estos días, bueno, si llegan para el 24 de noviembre en adelante van a disfrutar de estas luminarias en la ciudad de Málaga. Vigo, Madrid y Málaga, las 3 ciudades mejor iluminadas en Navidad en España. Llegando ya al último tramo de este primer Imago Urbis aquí en Radio Nueva Fuerza, con la operación técnica de Fernando Favilli, quienes habla Gabriel Fernández Gasalla. Este paseo por algunas ciudades, por algunos personajes de las ciudades, por algunas costumbres de las ciudades, que pretendemos, bueno, ya de larga data. Iniciamos hoy este ciclo y presentando algunas secciones que nos van a acompañar en cada programa. Tenemos reservadas otras que seguramente aparecerán en sucesivos programas, pero siempre teniendo como premisa vincular todas las actividades humanas, como el deporte, la literatura, la gastronomía, personajes bizarros, épicos, aquellos que se caracterizan por dedicarle mucho tiempo a que la ciudad en la que viven sea mucho mejor, no solamente para él, para su familia, para sus amigos, sino para el resto de la comunidad. La ciudad como un espacio de relación, como un espacio de encuentro, como una ciudad que requiere, la ciudad como un espacio que requiere de buena infraestructura, de buena calidad de espacio público, para que podamos volver a vivir el sentido mismo de la comunidad en esta maravillosa invención, como decimos en la presentación de Imago Urbis, ¿no? Que son las ciudades. Una invención colectiva que se ha ido mejorando con el tiempo, como todo en la humanidad, como todo rasgo característico, como toda producción humana, por la evolución,
perfeccionándose, ensayando, equivocándose. De eso se trata las ciudades también, como toda creación humana, como un buen ejemplo de toda creación humana. Las ciudades también van perfeccionándose, quienes viven en las ciudades van ensayando soluciones y seguramente a largo plazo la vida intentará ser mejor en cada una de ellas. Y no nos olvidemos que en las ciudades se ha dado esa maravillosa experiencia del autogobierno, de la democracia, del respeto por las libertades individuales, por la conformación de comunidades donde el patrimonio y la identidad son una característica justamente de las ciudades y que las distinguen quizás de otras con más fuerza, porque justamente hacen de ese culto, de ese respeto a la identidad y a las libertades una práctica cotidiana. Una práctica cotidiana. Y eso esperamos también que suceda en muchas ciudades argentinas. Que no sea solamente algo que se declama, sino que se practica y que lo disfrutemos casi sin darnos cuenta. Casi como cuando respiramos, que no hacemos ningún esfuerzo para respirar, que es casi un acto voluntario. Bueno, la vida en las ciudades deberían tener ese fluir, ¿no? Casi natural, de la buena convivencia, de la buena vida de relación, del disfrute del espacio público y de reconocer en el otro a un mismo ciudadano con las mismas necesidades, las mismas inquietudes, el deseo de progreso, de realización que tenemos nosotros, cada uno de los integrantes que vivimos en las ciudades. Entonces, este ha sido el primer encuentro de Imago Urbis aquí en Radio Nueva Fuerza. Y solo queda despedirnos y esperarlos el próximo martes a las 18 horas aquí en la radio junto a nuestro operador técnico Fernando Faveri y quien les habla, Gabriel Fernández Gasalla. Hasta el próximo martes.